Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más drásticas y, la verdad sea dicha, controvertidas de los últimos tiempos, la de El Salvador. Pero ojo, no lo vamos a ver desde un análisis político al uso. Lo que vamos a hacer es desgranar el relato del propio presidente, Nayib Bukele, que no habla de estrategias ni de planes, sino de un auténtico milagro. A lo largo de las siguientes imágenes vamos a ver cómo él mismo construye esta narrativa, partiendo de un país que, en sus propias palabras, estaba completamente destrozado hasta llegar a su supuesta redención. Es una historia que ha dado la vuelta al mundo, y hoy vamos a intentar entenderla desde la perspectiva de quien la cuenta. Bueno, esta frase es que es la clave de todo, el pilar sobre el que se sostiene su discurso. Bukele no dice, hemos tenido éxito con nuestro plan de seguridad, no, lo enmarca todo como un milagro. Y lo más importante es cuando añade, lo digo con pruebas. Con esto, desde el minuto 1 nos está diciendo que no es una metáfora. Él presenta la intervención divina como un hecho, algo que se puede verificar con los resultados de su gobierno. Y esto es fundamental para entender lo que viene, porque convierte un debate sobre política en una discusión sobre fe. Nos pide que miremos los resultados no como un logro de gestión, sino como la prueba de que algo superior ha intervenido. Para entender la dimensión del milagro que él describe, primero hay que entender cómo de oscura era el punto de partida. Bukele no habla de un problema de delincuencia. La expresión que usa es dictadura de las pandillas. Y la usa para describir un estado de control total, donde el gobierno, en la práctica, no pintaba nada en la vida de la gente. Era una nación, según su relato, gobernada desde la calle, a través del miedo. Y esta elección de palabras no es casual. Busca poner a las pandillas al nivel de un régimen totalitario, un poder que tenía sometida a toda la población. Para que nos hagamos una idea de la gravedad, el propio Bukele recalca que la guerra contra las pandillas fue, de hecho, más sangrienta que la guerra civil de los años 80. Esta comparación es brutal y es crucial en su relato. No hablaba de un país con mucha criminalidad, sino del epicentro mundial de la violencia. Un lugar donde la brutalidad del día a día, según él, era peor que la de un conflicto armado oficial. Con esto, lo que pinta es la imagen de un Estado fallido, un lugar donde la vida, sencillamente, no valía nada. Y aquí vemos los detalles de cómo funcionaba ese gobierno en la sombra. En la narrativa de Bukele, las pandillas no eran solo criminales, actuaban como un Estado. Imponían toques de queda, decidiendo a qué hora te tenías que encerrar en casa, controlaban quién se movía, actuando como una aduana en cada barrio, decidiendo quién vivía y quién moría por cruzar una calle. Y claro, tenían su propio sistema de impuestos, la extorsión. Según él, el 80% de los negocios pagaban, y si no pagabas, la consecuencia no era una multa, era la muerte. Esto demuestra hasta qué punto controlaban absolutamente todo. Para que la brutalidad no se quede solo en cifras, Bukele cuenta una anécdota personal y terrible. La historia de una abuela a la que su propio nieto, obligado por las pandillas, le cortó las manos por no poder pagar la extorsión. Menciona que la señora sobrevivió y que es un testimonio vivo de lo que hacían. Este tipo de relato tan visceral busca conectar con la gente, transmitir el coste humano de esa dictadura, mostrando una crueldad que iba más allá de matar, llegando a la tortura y a destrozar familias por dentro. Es un recurso para que se sienta el horror que él describe. Todo sistema, por terrible que sea, puede aguantar mucho tiempo, pero según la narración del presidente, hubo un momento en que la situación llegó a un punto de no retorno. Un fin de semana del año 2022 que lo cambió todo y que forzó una confrontación total y, la verdad, desesperada. Este fue el catalizador que, en sus palabras, lo desencadenó todo. Es el momento de la historia en el que el protagonista se enfrenta a su mayor reto, el punto del que ya no se puede volver atrás. A ver, fijémonos en esta cronología del caos. La crisis estalla un viernes por la noche con una ofensiva coordinada que asesina, según sus cifras, a una persona cada 30 minutos. El aparato de seguridad del Estado reacciona, promete tenerlo controlado para la mañana siguiente, pero fracasa estrepitosamente. Bukele cuenta cómo se despertó con la noticia de más muertes y cómo, a pesar de las reuniones de urgencia y de declarar el estado de excepción, la violencia seguía. Otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. La secuencia transmite una sensación de impotencia total. Y aquí llega una confesión que, vamos, es sorprendente viniendo de un jefe de Estado. Admite no solo lo difícil que era la situación, sino su propia incapacidad para encontrar una solución. La metáfora del cáncer con metástasis es clave. No era un enemigo que estuviera en un sitio concreto. El enemigo estaba, según lo describe, infiltrado en todo el cuerpo de la nación, en todas las comunidades, en cada calle. El punto crucial aquí es que las herramientas de siempre, las del gobierno y la seguridad, ya no servían para nada. Y es justo en este abismo, cuando todas las estrategias humanas habían fallado, donde la narrativa de Bukele da un giro de 180 grados. El punto de inflexión no es una nueva táctica militar, sino un acto de fe. Aquí es donde la historia de una crisis de seguridad se convierte en un testimonio religioso. Es el momento en que, según su relato, la solución deja de buscarse en los despachos y se busca en otro plano, en el espiritual.
Esta pregunta lo resume todo. Es el dilema estratégico y existencial al que Bukele dice que se enfrentó. A ver, si el enemigo está por todas partes, cualquier ataque a gran escala se arriesga a provocar una masacre de civiles. Si las pandillas, como él temía, daban la orden de matar a todo el mundo, el país se habría ahogado en sangre. Esta pregunta prepara el terreno para una respuesta que no viene de un manual de estrategia militar, sino de algo completamente diferente. Se plantea un problema que lógicamente parece irresoluble. Para que nos hagamos una idea de la amenaza, Bukele da esta cifra: 70.000 pandilleros activos, y explica su miedo. Si solo uno de cada 100 pandilleros hubiera seguido la orden de matar a una persona, el resultado habrían sido 700 muertes, algo que, según él, no hubiéramos podido soportar. Este número no es solo una estadística, es la forma de cuantificar su pesadilla. La razón por la que una simple orden de ir a por ellos era una apuesta con un coste humano que no se podía calcular. Y aquí está, el momento exacto del cambio. La decisión que, según su testimonio, alteró el destino del país. No fue una llamada a sus generales, sino una reunión para rezar. Cuenta que pidieron sabiduría, guía, pero la petición más específica fue algo que parecía imposible, que las bajas humanas fueran las mínimas, incluso sabiendo que probablemente serían miles. Este acto de oración se presenta no como un extra, sino como la estrategia principal cuando todo lo demás había fracasado. Bien, pasamos ahora de la decisión a los resultados. Esta parte del relato se centra en presentar las consecuencias de esa oración, no como una simple mejora, sino como la prueba tangible del milagro que le había pedido. Aquí es donde la fe, en su discurso, se convierte en estadística. La narrativa pasa de la desesperación a la presentación de datos duros que, según él, demuestran que hubo una intervención divina. Y esta es la prueba central, la estadística más potente de todo su discurso. La afirmación de que en una guerra total contra 70.000 criminales metidos en todas las comunidades del país, no hubo ni una tan sola baja civil. Para Bukele, este resultado es humanamente inexplicable. Lo presenta como la evidencia irrefutable de que una fuerza superior estaba guiando el plan, protegiendo a los inocentes de una forma que ninguna estrategia humana podría haber logrado. Este cero es, en su narrativa, la firma de Dios en la operación. Esta tabla visualiza la transformación radical que describe. El contraste es absoluto, de ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro del hemisferio occidental. Para recalcarlo, hace una comparación muy bestia. El Salvador tenía el doble de la tasa de homicidios que tiene Haití hoy en día, un país que a menudo se ve como el ejemplo del colapso. Pasar de 2 veces el infierno de Haití a ser un modelo de seguridad es, en su narrativa, la definición misma de un milagro. Con esta frase, Bukele cierra cualquier debate sobre otras posibles explicaciones. Él, como líder de la operación, confiesa: no sabemos cómo pasó. Descarta que el éxito fuera por la habilidad de su gobierno o de sus fuerzas de seguridad. La única explicación que da es la intervención divina. Lo llama una prueba fehaciente, una evidencia clara. Incluso reta a cualquiera a que le presente a un experto que pueda explicarlo de otra manera, blindando así su narrativa contra el análisis puramente técnico. Pero la historia no acaba en las fronteras de El Salvador. En la parte final de su discurso, Bukele hace que la experiencia de su país sea universal. No es solo un logro nacional, sino un testimonio con un mensaje para el resto del mundo. Un mensaje sobre el poder de la fe en la política y la sociedad. Busca convertir la historia salvadoreña en una especie de parábola para otras naciones que se enfrentan a sus propias crisis. Lo que define el milagro, según él, es lo bestia que fue el cambio. Argumenta que si Dios hubiera arreglado un país que ya estaba más o menos bien, como Suecia, pues bueno, podría parecer factible. Pero coger lo peor, el caso más extremo y desesperado, y convertirlo en lo mejor, en un ejemplo de seguridad, eso para él es un ejemplo de milagro sin ninguna duda. La prueba, insiste, está precisamente en lo imposible que parecía la tarea. Y aquí llegamos al propósito final de su narración. Él ve como su deber personal y presidencial compartir esta historia. El mensaje es claro y directo. La transformación del Salvador no es una fórmula política que se pueda copiar, sino una demostración de un principio espiritual. Su responsabilidad, tal como él la define, es darle la gloria a Dios y testificar que la fe puede lograr cambios que la política por sí sola no puede. Y así, el relato del presidente del Salvador nos deja con esta pregunta fundamental. Más allá de las estrategias y las políticas, su testimonio sitúa la fe de un líder no como algo privado, sino como una fuerza capaz de moldear el futuro de un país. Una idea que, desde luego, invita a reflexionar sobre dónde se cruzan el poder, las creencias y el destino colectivo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha parecido interesante, haz clic y compártelo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.